ellos no colocan, o sea, creen en la salvación, pero la salvación no es por la fe en Cristo Jesús, sino por el conocimiento que tienen. Conocí también otras personas que precisamente eso, leen, y lo que terminan son en una confusión grande y terrible, y hasta loco. Entonces, por eso, claro, ellos han leído la Biblia de pies a cabeza, y por eso es que está, ay no, que esté la Biblia y se vuelve loco. Pero realmente lo que pasa es que leen tanto, y al no tener una llenura del Espíritu Santo, no tener la guía de él, un respaldo bíblico de las cosas que dicen, entonces cae su mente en una confusión. Entonces, como leemos, contenían elementos que llegó a más tarde conocerse como el gnosticismo. Entonces vemos que allí estaba empezando esa herejía. Que Dios es bueno, pero la materia es mala. Que Jesucristo era meramente una de una serie de emanaciones descendientes de Dios y siendo menos que Dios. Y vemos que por un lado los colosenses, él les está afirmando sobre la supremacía de Dios. ¿Por qué? Porque quería también contrarrestar esa falsa doctrina donde estaba hablando de que él de que Jesucristo no era Dios, era una como de las deidades. Y por eso, pues bueno, yo creo que lo vamos a leer más adelante. Como les dije al principio, en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, no es una parte. Una creencia que lo llevó a negar su verdadera humanidad y que en un secreto conocido que estaba por encima de las escrituras y era necesario para ser iluminados y para la salvación. La herejía colosenses también incluyó aspectos del legalismo judío, por ejemplo, la necesidad de la circuncisión para la salvación, observaciones de rituales ceremoniales de la ley del Antiguo Testamento, leyes de alimentación, festividades, día de reposo, y el asceticismo rígido. Entonces vemos, aparte de el gnosticismo, una corriente, bueno, como le digo, eso es como decir ahorita Venezuela. Venezuela tiene, bueno, están los testigos de Jehová, están los mormones, están, o sea, un montón de sectas, pero hay unas que predominan más que otras. Había otra allá, también llamaban a la adoración de ángeles y a las experiencias místicas. Hay unas religiones, inclusive cristianas, y otra de las nuevas eras que hablan sobre la adoración a los ángeles y tienen sus ángeles casi que como ídolos. Nosotros estudiamos angelología, pero sabemos que los ángeles son ministros de Dios, o sea, mensajeros y hacen la voluntad del Señor, pero en ningún momento hay que adorarles. Inclusive vemos en una confesión, creo, de Juan, cuando se le aparece el ángel y le dice: no te arrodilles delante de mí porque yo soy un consiervo tuyo. Entonces, pues vemos que a través de la Biblia, como ella misma nos refiere, ella misma nos alerta, nos orienta en cuáles son las falsas doctrinas. Epafras estaba tan preocupado por estas herejías que realizó el largo viaje de Colosas a Roma, 4:12. Epafras, que es uno de ustedes, siervo de Jesucristo, les envía saludos, siempre esforzándose intensamente a favor de ustedes en sus oraciones, para que estén firmes, perfectos y completamente seguros en toda la voluntad de Dios, porque de él soy testigo de que tiene profundo interés por ustedes y por los que están en la Odisea y en Hierápolis. Entonces vemos el conflicto, no solamente pasaba en Colosas, sino en los demás, y digamos, fundador de la iglesia dijo: necesito ir a Pablo para que doctrinalmente hable sobre estas herejías, estas cosas que están afectando la iglesia o el crecimiento de la iglesia como tal. Entonces él fue hasta donde estaba Pablo, prisionero. Y nos llama pues a nosotros a estar alerta, porque no solamente se contamina uno, se pueden contaminar muchos.
Y nosotros como defensores, como estamos hablando de también a la apologética, si vemos esa situación, pues no podemos callarnos. Hace un tiempo en el seminario, hace como 7, 8 años, después se levantó un profesor enseñando cosas que no debía enseñar. No estaban a la palabra de Dios. Entonces, con todo respeto, basado en la Biblia, pues me acuerdo que nosotros nos levantamos como profesor, esto no es así, esto es así. Entonces, él creó confusión. Créanme que varios del salón se confundieron allí. De todas maneras, eso pues llegó igualmente a oídos del pastor Gerson, cuando eso era el coordinador del seminario, y el pastor Gerson pues dio la postura y dijo esto es así, y era sobre creer en que salvos siempre salvos. Entonces por eso nosotros debemos estar pendientes, porque como hemos visto en las cartas, pues esas falsas doctrinas quieren minar la iglesia. Bueno, seguimos aquí. Esta carta fue escrita de la prisión en Roma, Hechos 28 del 16 al 31. Cuando entramos en Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar. Pero a Pablo se le permitió vivir aparte, con el soldado que lo custodiaba. 3 días después Pablo convocó a los principales de los judíos y cuando se reunieron les dijo: Hermanos, sin haber hecho yo nada contra nuestro pueblo ni contra las tradiciones de nuestros padres, desde Jerusalén fui entregado preso en mano de los romanos, los cuales, cuando me interrogaron, quisieron ponerme en libertad, pues no encontraron causa para condenarme a muerte. Pero cuando los judíos se opusieron, me vi obligado a apelar a César, pero no porque tuviera acusación alguna contra mi pueblo. Por tanto, por esta razón he pedido verlos y hablar con ustedes, porque por causa de la esperanza de Israel llevo esta cadena. Y ellos le dijeron: Nosotros no hemos recibido cartas de Judea sobre ti, ni ha venido aquí ninguno de los hermanos que haya informado o hablado algo malo acerca de ti. Pero deseamos oír por ti mismo lo que enseñas, porque lo que sabemos de esta secta es que en todas las partes se habla contra ella. Y habiéndole fijado un día, vinieron en gran número a donde él se alojaba. Bueno, vamos a dejarlo un momento hasta allí. Entonces vemos la estancia de Pablo en la prisión en Roma. Y allí, como hemos dicho, escribió la carta entre el 60 y 62 después de Cristo. Por lo tanto, se hace referencia a ella como una epístola de la prisión junto a Efesios, Filipenses y Filemón. Pudo haber sido compuesta casi de manera contemporánea con Efesios e inicialmente enviada con esa epístola, y Filemón por Tíquico, Efesios 6, 21 y 22. Pero a fin de que también ustedes sepan mi situación y lo que hago, todo se lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro en el Señor, a quien he enviado a ustedes precisamente para esto, para que sepan de nosotros y para que consuele sus corazones. Colosenses 4, 7 al 8. O 7 y 8. En cuanto a todos mis asuntos, les informará Tíquico, nuestro amado hermano, fiel ministro y consiervo en el Señor, porque precisamente para esto lo he enviado a ustedes, para que sepan de nuestras circunstancias y que conforme a sus corazones y con él. Entonces esto nos hace ver que son contemporáneas una a la par de la otra. Pablo escribió esta carta para advertir a los colosenses de las herejías que enfrentaban y las envió la carta con Tíquico, quien estaba acompañando al esclavo que había huido, Onésimo, de regreso a su amo Filemón, un miembro de la iglesia en Colosas. Colosenses 4 del 7 al 9. En cuanto a todos mis asuntos les informará Tíquico, nuestro amado hermano, fiel ministro y consiervo en el Señor, porque precisamente para esto lo he enviado a ustedes, para que sepan de nuestras circunstancias y que conforte sus corazones. Épafras se quedó en Roma, Filemón 23, quizá para recibir más instrucciones de Pablo. Te saluda Epafras, mi compañero de prisión en Cristo Jesús.
Entonces, pues vemos que Epafras fue a visitar a Pablo, le expuso qué es lo que estaba pasando. Él hizo la carta y se la envió con Tíquico. ¿Cuáles son los temas de Colosenses? Una advertencia contra la herejía. Pablo designó la herejía de los colosenses como un falso engaño basado en la tradición humana y que sigue tradiciones humanas. Colosenses 2:8 y versículo 20. Miren que nadie los haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. ¿Y el versículo 20? Si ustedes han muerto con Cristo a los principios elementales del mundo, ¿por qué, como si aún vivieran en el mundo, se someten a preceptos tales como? Entonces vemos que advierte contra la herejía, o sea, ¿por qué seguimos tradiciones humanas? Y eso nos hace ver algo muy importante. Estamos siendo, ¿qué tradiciones estamos siguiendo? Estaba negando la suficiencia de Cristo y le restaba importancia a la esperanza cristiana en la obra consumidora de Cristo en la cruz. Imagínense cómo se llega, ¿no? a desestimar la obra de Cristo y creer que por sabiduría o por conciencia humana se puede alcanzar las cosas, lo que hace Satanás en el corazón del hombre. Por eso cuando Jesús fue tentado les ofreció todos los reinos de la tierra, por la vanagloria que dentro del mismo hombre percibe de querer alcanzar la salvación. Y por eso Dios le contesta, escrito está, solo a tu Dios adorarás y solo a él servirás. Esto nos hace ver cómo es a través de la palabra, que es completa y suficiente, nosotros podemos vencer y contrarrestar cualquier herejía. Entonces es uno de los temas centrales de Colosenses. Lo segunda, la supremacía de Cristo. Pablo afirma que Cristo es Dios. Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. 2:9. Porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él. Entonces lo que estamos